Bueno, después de haber realizado nuestra interfaz, que es la que va a tener, la que nos va a decir qué vamos a hacer con nuestro modelo, en este caso un CRUD, vamos a la implementación y ya hicimos la implementación de agregar, actualizar, eliminar. Ahora vamos a ver cómo se hace la de consultar por ID y la de consultar todos los libros, o en este caso toda la tabla. Hacemos lo siguiente: creamos, en este caso para consultar por ID, creamos lo mismo, una variable de tipo sesión, la creamos nula, una variable de tipo libro, y hacemos lo siguiente: iniciamos sesión, iniciamos la transacción, hacemos un south, pues que nos diga que está empezando la transacción, creamos un HQL. HQL significa Hibernate Query Language, que es el lenguaje de Hibernate para hacer las consultas SQL. Es muy parecido al SQL normal. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: from libro where ID, y buscamos por el ID que recibimos. Pero resulta que nuestro modelo dice lo siguiente: que en mi tabla libro es ID libro. Entonces acá vamos a escribir lo siguiente: ID libro. Entonces él va a ir a ese campo específico y lo que va a hacer es buscar por ID. Resulta que él también, bueno, eso lo vemos después. Esto, ¿qué pasa? Creada una vez nuestro HQL, que es nuestra consulta, vamos a utilizar nuestra variable libro, porque él nos va a devolver es un objeto, nos va a devolver un objeto. Entonces cogemos la sesión, creamos un query, agregamos el query que hicimos, le vamos a decir devuélvame un único resultado, y ese único resultado es un objeto del cual le vamos a hacer un cast. ¿Para qué? Para que transforme ese objeto en un objeto tipo libro. Entonces aquí ya recibimos nuestra consulta y lo podemos manejar por objeto. Luego de eso, ¿qué vamos a hacer? Pues resulta que nuestro objeto va a recibir lo siguiente: él va a recibir un título, va a recibir una editorial, va a recibir un autor, un idioma y una categoría. Resulta que estos cuatro que vemos acá, estos cuatro son, son relaciones, ¿sí?, a otras tablas. Entonces, si yo no hago lo que voy a hacer acá, que es esto, él lo que va a hacer es traerme el valor que tiene esa relación. ¿Me hago entender? En este caso, traer si está relacionado con el ID de editorial, si está relacionado con el ID de autor, idioma y categoría, él me va a traer esos números. Pero resulta que yo no quiero esos números. Yo quiero saber cuál es el nombre del autor, cuál es el nombre de la categoría, el idioma y la editorial. Entonces lo que él va a hacer es, una vez tome ese objeto, Hibernate va a inicializar esos objetos. Entonces él va a decir libro, tráigame el autor, tráigame la categoría, la editorial y el nombre. Resulta que cuando yo hago esto, él me está trayendo acá un objeto de tipo idioma, un objeto de tipo editorial. Entonces él va a crear unos objetos, con los valores. Entonces ese objeto se tiene con el ID 2, ese objeto va a ir relaciona en la tabla y trae el campo del ID 2 con su nombre y todas sus características y todos sus campos. Confirmo la transacción y cierro la conexión y devuelvo el objeto libro. Entonces me va a volver un objeto libro. Si hay algún error, pues simplemente hago un rollback, cierro la conexión, digo que hay un error, muestro y devuelvo el libro. En este caso me va a volver un libro tipo nulo. ¿Ok? En el caso de consultar todos, él me tiene que volver una lista. Hago lo mismo, creo una variable de sesión, creo una lista de tipo libros,
abro la conexión, inicio la transacción, creo mi HQL dice from libro L, entonces L es el alias que va a tomar la tabla libro, entonces yo puedo manejarlo todo a través de objetos, entonces me crea un objeto llamado L que hace referencia a la tabla libro. Eso lo pude haber utilizado acá de la siguiente manera, si yo escribo L acá y acá simplemente escribo L.libro, entonces él me va a hacer referencia a eso. Luego lo mismo, creo un create query, envío el HQL y lo que va a decir es que tráigame una lista de lo que consulte. Entonces esa lista me la va a guardar en lista libros. Como la lista es de tipo libro, entonces él me va a traer un objeto, él me va a traer una lista de esos objetos. Ahora resulta que como es una lista y por cada registro es un objeto diferente, entonces por cada registro voy a recorrerlo. Entonces para eso voy a utilizar un for each, donde digo que para cada registro que se encuentre en la lista, créeme un objeto temporal llamado libro, de tipo libro, y por cada registro inicialíceme los valores para ese objeto. Ok, entonces él me hace eso. Confirmo la transacción, cierro y devuelvo lista libros. Igualmente, si hay un error, entonces me lo captura, me dice que hay error en la transacción y me devuelve una lista vacía. En este caso me devuelve una lista ya completa y acá una lista vacía. Ahora, ¿cómo hago para probar de que lo que hice está bien hecho? Para eso vamos a utilizar nuestra librería de JUnit. ¿Sí la ven? Vamos a utilizar nuestra librería JUnit. Entonces, vamos a crear un source folder, el proyecto, y la librería se va a llamar test. ¿Ok? Ahora en la librería test vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear other, buscamos con JUnit un caso de test, un JUnit, un JUnit test case. Damos siguiente. Él me va a decir listo, vamos a utilizar la carpeta test como folder principal. Resulta que yo voy a hacer test sobre implementación, entonces voy a crear una estructura muy parecida, en este caso el paquete implementación dentro de la carpeta test. Vamos a hacerle una implementación a quién, a la clase libro, entonces voy a decir libro test, así se va a llamar nuestra clase de test, y me va a decir a qué clase la va a hacer. Entonces sí, yo sé que lo voy a hacer a test, a libro y MPL, la implementación. Ok, le damos siguiente. Acá va a decir si usted va a utilizar JUnit 3 o JUnit 4. El JUnit 4 tiene mejor digamos performance y es mucho más rápido. Entonces me va a decir, bueno, ¿usted a qué le va a hacer pruebas? Entonces yo le voy a decir, vea, le va a hacer pruebas, agregar, actualizar, eliminar, consultar por ID y consultar todos. Y finalizar. ¿Ok? Entonces él me ha hecho lo siguiente. Él me ha creado una clase que va a utilizar a través de unas etiquetas, unos tags, que es @test. Él va a diferenciar test o va a hacer un test. Entonces vamos a hacer el test de agregar, ¿sí? Vamos a comprobar, nuestra base de datos no tiene nada. Quitamos esto y para agregar vamos a hacer lo siguiente. Primero que todo, vamos a crear un objeto que me manipule el DAO. Entonces el objeto se crea de la siguiente manera. Mucho cuidado cuando creamos objetos, desde la interfaz que hagan una implementación. Entonces cogemos la interfaz, ¿sí? Creamos el objeto,
llamémoslo libro DAO, va a ser igual a new y se va a llamar libro implementación. ¿Qué pasó acá? No sé qué le habrá hundido rápido, pero creo que le hundió algo, pero no sé. Listo. Entonces hacemos lo siguiente. Creamos un objeto de tipo la interfaz, o sea el DAO, y vamos a utilizar la implementación, o sea el código de la implementación. Ok. Después de esto vamos a hacer lo siguiente. Resulta que cuando vamos a utilizar agregar, ¿sí? Cuando vamos a utilizar agregar, vamos a necesitar un objeto que es el nuevo, o sea, es un objeto de tipo libro. Entonces vamos a crear un objeto de tipo, llamémoslo nuevo libro, ¿sí? Va a ser igual a libro. Ok. Ah, qué pena que es new. El libro. Entonces, este objeto que acabamos de crear es el objeto al cual le vamos a inyectar y le vamos a dar valores. ¿Para qué? Para que cuando utilicemos nuestro método, y lo vamos a ver acá, nuestro método libro dado.agregar, ¿sí? Resulta que él me está diciendo, qué pena, vamos a agregar este, ¿sí? Resulta que él agrega este libro y ese libro lo que va a hacer es un save y va a ir a la base de datos y va a hacer el insert, pero en este momento está nulo, por lo tanto me va a generar errores. Entonces este libro va a necesitar unos valores para que puedan ser insertados. ¿Qué valores necesita? Nuevo libro.set, vamos a necesitar un título, lo vamos a llamar libro nuevo, ¿sí? Resulta que este valor es para el título, pero ¿qué pasa? Resulta que nuevo libro, si vamos a agregarle un autor, él necesita un objeto de tipo autor, un objeto tipo categoría, editorial e idioma. No vamos a agregar un ID. ¿Por qué? Porque resulta que la base de datos es autoincrementada. Entonces, por defecto, él resuelve lo autoincrementar los IDs. En caso de que no tuviéramos autoincrementada, sino que nosotros mismos inyectáramos los IDs, los podíamos generar. Entonces, resulta que para agregarle esos valores, tendríamos que crear los diferentes objetos. ¿Ok? Entonces, vamos a crear los objetos y vamos a agregar a importar del modelo, y creamos objetos. Ok, ahora sí, resulta que dichosos objetos solamente él va a necesitar para hacer el insert una referencia a los diferentes IDs que haya en la base de datos. Entonces, como vamos a ver, en autor tenemos 5, en categoría tenemos 8, en editorial tenemos 5 y en idiomas tenemos 8. Ok, solamente vamos a necesitar estos valores, no necesitamos agregar el idioma, ni el nombre de la editorial, ni dirección, nada de esos objetos. ¿Por qué? Porque todavía no los estamos manejando. Ok, entonces va a hacer referencia al registro 2 de la editorial, el 1 del autor, el 1 del idioma y el 4 de la categoría. Y ahora sí, lo que vamos a hacer
es hacer el insert. Resulta que él me está haciendo el insert acá, ¿cierto? Pero yo sé que él me devuelve un boolean. Entonces aquí es donde yo voy a hacer mi prueba. Entonces con JUnit hay algo llamado los assert, que tratan de comparar algo esperado con algo que tengo. Entonces tengo un assert equals, ¿sí? Donde él me va a decir, venga, usted va a esperar algo y, y el valor actual es tal. Entonces hago lo siguiente. ¿El esperado cuál es? Un true. Y el actual es el que llega, ¿ok? Entonces yo estoy esperando un true. Y si él hace bien el agregar, me va a volver un true. Entonces true y true, la prueba es exitosa. De lo contrario, si él me retorna un false, la prueba es falsa porque lo va a comparar contra un true. ¿Ok? Vamos a ver si sale bien la prueba. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer las pruebas? Simple. Vamos a nuestro test. Vamos acá donde dice libro test y test agregar. En agregar le decimos clic derecho, run as JUnit test. Él me está diciendo que hubo un error. Vamos a ver qué tipo de error hubo. Vamos a la consola, a JUnit, test agregar. De nuevo vamos acá. Ah, ya. Ya sé qué pasó. Ya sé qué pasó y no cae en cuenta. Acá le estoy dando valores, pero ¿qué pasa? Resulta que yo necesito, ahora sí, agregar los objetos, inyectarle esos valores. Punto. Ser autor. Entonces me trae el autor, el objeto autor. Nuevo libro. Punto set categoría. Me trae el objeto tipo categoría. Punto set editorial. Y set punto idioma. Ok, listo, me faltaba eso. ¿Qué hago? Resulta que ya acontece lo siguiente. Aquí yo le estoy agregando un valor al título. Aquí creo los objetos que necesito para inyectarle. Aquí le doy valores a esos objetos, más que todo al ID, porque es lo que él necesita para guardar en esa tabla, ¿sí? Los IDs. Y aquí necesito decirle al objeto nuevo libro cuál es el autor, cuál es la categoría, la editorial, el idioma, y ahora sí. Resulta que volverlo a correr, hay dos maneras de correrlo. Uno es dándole de nuevo acá, o dos, otra vez acá. Entonces vamos a hundirla acá. Ok, entonces démosle de nuevo acá y le vamos a decir run JUnit. Ah, qué pena, guardémoslo, es por eso que no lo corre. Vamos a ver qué pasó ahora. Vamos a ver. No he hecho nada.
Vamos a ver. Voy a resolver e inmediatamente continúo con el video.